Bueno, hola, me presento, soy Manuel Carvajal y voy a estar hablando de los temas que vimos a lo largo del año en didáctica general. Para poder llevarlo adelante, tengo acá un cuadro, el cual vamos a ir desarrollando parte por parte. En primer lugar, tenemos la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Habla de que es una ciencia de la educación que tiene por objeto de estudiar la enseñanza. Se dice que es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, un método y una finalidad práctica. Cuando hablamos de didáctica tenemos que pensar que se divide en dos, la didáctica general y la didáctica específica. La didáctica general es la que da normas generales para la enseñanza, que va desde lo más simple hasta lo más complejo, y la didáctica específica es la que nos da herramientas puntuales para enseñar un contenido específico que utiliza herramientas y estrategias para cada materia. Cuando hablamos de didáctica también hay que tener en cuenta que tiene 4 dimensiones: la epistemológica, que se basa en la relación con el conocimiento y la organización del mismo; la moral, que está ligada a las decisiones, valores que tenemos en cuenta para cuando nos planteamos qué enseñar y cómo enseñar; la sociopolítica, que se pone en juego el tipo de sujeto que quiere enseñar, teniendo en cuenta sus intenciones, la finalidad y el propósito; y, por último, la metodología. En ella están basadas los métodos, las estrategias y también los recursos que voy a utilizar para enseñar. Además, es importante remarcar que existe una tríada didáctica que, como vemos, es bastante visual, en donde hay 3 elementos: está el docente, el contenido y el estudiante. Pero si los vemos solos y no los vemos dentro de un contexto, lo que tendríamos es un enfoque tradicional, donde el alumno es receptor de esa información, es considerado un tabula rasa, y el docente es solamente un transmisor de conocimiento. Pero como no todos los alumnos ni los contextos son iguales, hay que englobar ese triángulo dentro de un círculo llamado justamente contexto. Después vamos a pasar un poco a hablar de la enseñanza como práctica y el aprendizaje. Lo primero que tenemos que entender es que en la enseñanza siempre hay una intencionalidad. Para enseñar yo debo tener una intencionalidad. Debe existir eso para que el ser humano pueda enseñar y el otro pueda aprender. También hay que tener en cuenta que, más allá de esto, no siempre que enseño el otro aprende. No hay una relación causa-efecto entre la enseñanza y el aprendizaje. Y básicamente, esto de enseñar para que el otro aprenda es donde nosotros colocamos toda nuestra potencialidad como docentes. En base a esto, hay varios momentos de reflexión. Está la reflexión previa, está la reflexión en la clase o en el devenir, y una reflexión posterior a la clase. No puede existir un solo tipo de reflexión, sino que hay que reflexionar durante los 3 momentos. Por eso hablamos mucho de que ser docente es una tarea de prácticamente tiempo completo. Después tenemos el tercer punto, que habla sobre el currículum, la planificación y la programación. Cuando pensamos en el currículum, lo primero que tenemos que plantearnos es que no podemos enseñar lo que queremos, ni hacerlo de la manera que queremos. Entonces, aparece ahí el currículum, el cual tiene una característica que lo define como polisémico. A lo largo del tiempo se fue considerando como algo muy tradicional en base al contenido, hasta llegar a considerarlo como una construcción colectiva sobre lo que pasa en la realidad. Hoy el currículum es una construcción que se da entre grupos que tienen el poder de turno y aquellos, como los docentes, que no lo tenemos. Ahí se van a definir los contenidos que deben ser enseñados. Hay que tener en cuenta que a veces se termina enseñando y que a veces sufre un montón de modificaciones. Por eso este currículum
Tiene varias partes, está el currículum explícito, de lo que nosotros pensamos que debemos enseñar y lo que escribimos. A eso hay que restarle lo que no se da, como el currículum nulo, porque no se alcanzó a dar o porque no se eligió dar, y hay que sumarle el currículum oculto, que es producto de la emergencia y de las clases improvisadas. Todo eso termina dando el currículum real. Hablando un poco sobre la gestión de la clase, que ahí es donde vamos más allá de los 5 puntos que ya vemos en el cuadro, vamos a tomar sobre todo los temas de planificación y de programación. Hay que pensar que la planificación es primera, se hace sin reconocer, todavía hay grupo específico. Planificamos de manera anual, en abstracto, con todos los contenidos que deben ser dados en ese año. Por eso es considerado una hipótesis de trabajo. En cambio, la programación es más concreta. Yo ya conozco al grupo y luego de tener una evaluación diagnóstica, yo ya puedo ajustar justamente mi planificación y mi programación. Esta programación está en permanente cambio, pero ya como tengo el grupo, está adecuada a ese grupo en específico. Ahora, tanto la planificación como la programación comparten ciertos componentes o apartados. Entre ellos está la fundamentación, los objetivos, los propósitos del docente, los contenidos, los recursos, el calendario o cronograma y la evaluación. Cuando hablamos del primer punto y fundamentación, tiene que ver con los argumentos, el por qué y el para qué, el marco teórico o conceptual en el que yo estoy posicionado para enseñar los contenidos. Después tenemos los objetivos, que son los enfocados a lo que pretendo que mi alumno logre. Son acciones que el estudiante debe lograr a lo largo del año y del tiempo compartido junto con el docente, que pueden ser generales o específicos. Después están los propósitos del docente, que están ligados al punto anterior. Estos son en base a lo que aspiran mis estudiantes y lo que busco es facilitar esas instancias para que se lleve a cabo lo que yo pretendo de ellos. Después están los contenidos, que son todos los que yo seleccioné y secuencié y que previamente organicé. Por lo general siempre va de lo más simple a lo más complejo y muchas veces se divide en unidades, ejes temáticos, talleres, siempre hay una secuencia didáctica. Después tenemos los recursos, que pueden ser tanto materiales como didácticos. Algunos son concretos, como materiales como pelotas y conos, y los didácticos tienen que ver más que nada con las cosas que construimos para poder enseñar. No son actividades en sí mismas, porque la actividad es en sí misma una planificación, así que en realidad no son actividades. Después tenemos el calendario cronograma, que es lo que más se puede ajustar o acomodar y donde el docente prevé cómo va a dar. Es lo que por lo general se les da a los estudiantes. Después tenemos, por último, la evaluación, que acá es donde se ve el grado de coherencia del proyecto, el grado de coherencia que tiene la evaluación con lo que enseña y con sus formas. Cuando hablamos de evaluación, tenemos que pensar también que es un instrumento, una herramienta que nos permite ver el proceso educativo, tanto por el lado de la enseñanza como del aprendizaje. Nos ayuda a recoger información sobre el proceso y los procesos justamente de enseñanza y aprendizaje, y también recoge información sobre cómo aprenden los alumnos, en qué nivel están y cómo se va adquiriendo un poco la enseñanza que yo imparto. Me sirve para tomar decisiones sobre cómo reorientar la enseñanza y facilitar el aprendizaje. Por eso es que decimos que hay que evaluar todo el tiempo. Más allá de que hay que evaluar todo el tiempo, hay que pensar que hay una evaluación diagnóstica, una procesual y una de cierre. La diagnóstica, por lo general, como ya la mayoría conoce, se toma al inicio de la cursada, o de una unidad, eje temático o un tema nuevo, aunque también se puede tomar
para cierre de un trimestre, cuatrimestre o semestre. Es más que nada una evaluación que tiene en cuenta los conocimientos adquiridos sobre cierto tema. Después tenemos la procesual, que evalúa el proceso formativo de los estudiantes y nos va dando información de cómo van aprendiendo y de cómo podemos mejorar nosotros también como docentes, sobre qué falta y cómo voy enseñando o cómo se van dando los procesos. Y por último tenemos la de cierre o recapituladora, que se toma al finalizar cierto tiempo compartido, por ejemplo en un cierre cursado de una unidad, y evalúa los conceptos adquiridos durante ese tiempo. También está muy vinculada a la acreditación, porque evalúa sobre todo, vamos a llamarlo, productos finales. ¿Cómo se evalúa? Ya que hablamos de evaluación. Bueno, el contenido tiene mucho que ver con cómo vamos a evaluar. Dependiendo de él, vamos a ver qué modo de evaluar voy a elegir. También se evalúa mucho el compañerismo, el comportamiento, los contenidos y también si lo aprendimos o no. Dentro de esto hay que pensar que hay requisitos siempre de acreditación, hay que tener en cuenta cierta cantidad, por ejemplo, de asistencias y ciertos temas así. Y también debemos pensarlo que la evaluación no debemos usarla para eliminar o sancionar a los estudiantes y pensar sobre todo cuál sería la mejor herramienta para evaluar. Cuando lo pensamos, si lo analizamos, en realidad deberíamos evaluar con todas las herramientas porque así le damos la posibilidad a cada estudiante de que se desarrolle mejor en el tipo de evaluación con el que se sienta más cómodo y pueda darnos cuenta de cuánto sabe de cada tema, ¿no? Después, por último, hay que nombrar que hay una evaluación auténtica, que es la que llega a tener realmente un significado para el estudiante, es clara en los sistemas de evaluación, de corrección y de acreditación, y por eso es importante que sea lo más clara posible. Bueno, ahora vamos a pasar en el segundo video a analizar algunas partes de una película para poder desarrollar mejor estos conceptos.